Buenos días. El tema que vamos a desarrollar hoy es recorriendo el interior de la célula, es decir, vamos a tratar a los organitos celulares. Los objetivos propuestos para este tema son conocer y caracterizar a los organitos celulares que se encuentran en el citoplasma de la célula y valorar la importancia de los organitos celulares como elementos indispensables para el funcionamiento de la vida celular. Recordemos que todos los seres vivos están constituidos por células. Básicamente, la célula está compuesta por proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y sustancias inorgánicas, y que de acuerdo a la distribución del material nuclear se clasifican en procariotas y eucariotas. Recorriendo el interior de la célula, nos vamos a encontrar con estructuras llamadas organitos celulares que se hallan inmersos en el citoplasma, cumpliendo funciones especializadas. Algunos están limitados por membrana y otros carecen de ella. Teniendo en cuenta esas características, los organitos celulares pueden clasificarse para su estudio en organitos con membrana, la que puede ser simple o doble, y organitos sin membrana. Todas las células poseen al menos una membrana que marca el límite entre el medio extracelular y el intracelular. Su composición química, los lípidos, fosfolípidos, glucolípidos y esteroles, proteínas intrínsecas y extrínsecas, y glúcidos, oligosacáridos. La función de la membrana plasmática es realizar el intercambio de sustancias, reconocimiento de la información de origen entre el medio extra e intracelular, y reconocimiento y adhesividad celular. En las células eucariotas, la base estructural de cada tipo celular en lo referente a su forma y ubicación de los organelos está dada por el citoesqueleto. El citoesqueleto es una densa red compuesta por proteínas fibrilares, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos se hallan desplegados en todo el citoplasma y son los que sustentan mecánicamente a la membrana plasmática y nuclear. Dentro de los organitos celulares con membrana simple, podemos mencionar al retículo endoplasmático rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso es una red de túbulos interconectados a través de una membrana continua que rodea un espacio interno, el lumen. A su vez, se conecta con la envoltura nuclear conformada por una doble membrana. Ocupa gran parte de las células. Su cara citoplasmática se halla cubierta de ribosomas. La función del retículo endoplásmico rugoso es participar en la síntesis de proteínas, en el plegamiento, en la glicosilación primaria, en el transporte de proteínas mediante el proceso de vesiculación al aparato de Golgi. El retículo endoplásmico liso es más tubular que el retículo endoplásmico rugoso.
y carece de ribosomas. Está implicado en la producción de lípidos, en la síntesis de carbohidratos destinados al metabolismo, en la detoxificación de drogas y venenos y también en el almacenamiento del calcio. En algunas células, neuronas y células musculares está muy desarrollado porque requieren del metabolismo de lípidos y carbohidratos. En los hepatocitos contribuye a la detoxificación. En las células musculares, el retículo endoplásmico liso recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. Este libera el calcio almacenado y promueve la contracción muscular. Otro de los organitos es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por una serie de sacos aplanados y vesículas asociadas. Se ubica cerca del núcleo, el retículo endoplásmico y del centrosoma. Los sacos se disponen en forma apilada, conformando el dictiosoma. Los dictiosomas en las células animales se encuentran aproximadamente entre 3 y 8. Los dictiosomas están polarizados. Poseen una cara cis, que es la cara proximal o formadora, generalmente convexa, se halla cercana a la envoltura nuclear y al retículo endoplásmico. En ella se localizan las vesículas de transición. La cara trans o distal o de maduración es cóncava y rodea la región que contiene vesículas grandes. En ella se encuentran las vesículas de secreción. ¿Qué funciones cumplen? Sirve como centro de transporte y direccionamiento de proteínas. Actúa como planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplásmico. Participa en la formación de los lisosomas, interviene en la formación de la membrana plasmática, del retículo endoplásmico y de la membrana nuclear. Los lisosomas son organitos que derivan del aparato de Golgi. Poseen una membrana con enzimas hidrolíticas encargadas de la digestión intracelular de macromoléculas. Son el destino final de muchos materiales celulares endocíticos, autofágicos y secretorios, marcados con una señal para su destrucción. El proceso de digestión recibe el nombre de autofagia. Los peroxisomas son organitos de forma ovalada o esférica. La matriz es granulosa, homogénea. Intervienen en el metabolismo de los radicales oxigenados libres, en la síntesis del colesterol, en la formación de ácidos biliares. Su función es netamente metabólica. Se pueden originar a partir del retículo endoplásmico o bien por división de un peroxisoma maduro preexistente. Las vacuolas, que son organitos, no podríamos decir específicamente de la célula vegetal, ya que también en la célula animal encontramos en menor cantidad y de menor tamaño. También son organitos que están rodeados por una membrana simple. La vacuola, la membrana de la vacuola en la célula vegetal recibe el nombre de tonoplasto y abarca la mayor parte del citoplasma de la célula. En cuanto a la célula animal, podemos encontrar vacuolas en los organismos unicelulares, como los ciliados, los protozoos, pero en este caso las vacuolas cumplen funciones fagocíticas, pulsátiles y digestivas.
En los vegetales ocupa el 95% prácticamente del espacio citoplasmático. Contiene agua, enzimas, proteínas, almidón, pigmentos hidrosolubles. Ahora bien, habíamos dicho al principio que teníamos organitos que estaban rodeados por doble membrana. Acá tenemos al núcleo y el núcleo es una estructura que controla las características hereditarias de un organismo. Se halla rodeado por una doble membrana, una membrana externa que está en contacto con el retículo endoplásmico rugoso y una membrana interna que descansa sobre la lámina nuclear. Entre ambas membranas hay un espacio membranoso o internuclear sobre el cual recaen las proteínas que vienen del citoplasma. Esta doble membrana nuclear presenta poros y a través de ellos el núcleo realiza el intercambio de material entre el citoplasma y el núcleo. En el núcleo también vamos a encontrar el material hereditario en forma de ADN. También es responsable de la síntesis proteínica, de la división celular, del crecimiento y de la diferenciación. El núcleo también se caracteriza por regular la integridad de los genes y la expresión genética. Otro organito con doble membrana son las mitocondrias. Estas mitocondrias tienen forma de bastón, se sitúan donde la célula tiene mayor demanda energética, son muy dinámicas, su desplazamiento está relacionado con los microtúbulos y las proteínas asociadas a los microtúbulos, que son las proteínas motoras, quinesina y dineína. En las células musculares y en las células adiposas tienen lugares definidos porque hay mayor demanda energética. En el músculo se ubican alrededor de la banda A. La membrana externa de la mitocondria es lisa, permeable. La membrana interna posee el 75% de proteínas. Esta membrana interna se pliega formando crestas que penetran en la matriz mitocondrial, aumentando la superficie de la membrana interna. Aquí también se ubican los complejos de la cadena respiratoria. Entre ambas membranas hay un espacio intermembrana que acumula protones que permite la síntesis de adenosín trifosfato. En la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Otro de los organitos con doble membrana y que se halla presente únicamente en la célula vegetal, pero no podemos dejar de mencionar, ya que también pertenece a una célula eucariota, son los cloroplastos. La membrana interna encierra el estroma en el cual se encuentran las granas. Cada bolsa que constituye la grana recibe el nombre de tilacoides. Y el conjunto de tilacoides es el que va a formar la grana. Los tilacoides contienen el pigmento verde, que es la clorofila, que participa en los procesos de fotosíntesis. Pero además también contiene otros pigmentos que son los que le dan los colores a las flores, a las frutas, entre otros. Organitos sin membrana, mencionamos a los ribosomas. Estos organitos carecen de membrana
y están constituidos por dos subunidades, una de mayor tamaño y otra de menor tamaño. Surgen del núcleo en forma separada. Están vinculadas entre sí a través de cargas. La función de los ribosomas es realizar la síntesis de proteínas mediante el uso de datos genéticos que reciben del ARN mensajero. El proceso genético se conoce con el nombre de traducción. El ribosoma lee el ARN mensajero para ensamblar los ácidos que le aporta, los aminoácidos, que le aportan el ARN de transferencia a las proteínas. El centrosoma entonces es otro organito sin membrana, se lo conoce también como centro celular. Está formado por dos centríolos que se encuentran en su interior y se ubican cerca del núcleo. Los centríolos son organoides formados por microtúbulos organizados en triplete y la función del centrosoma es determinar la polaridad de la célula y el eje de la célula. Otro organito sin membrana es el citoesqueleto. Es una estructura celular dinámica que está compuesta por filamentos y microtúbulos que se extienden por todo el citoplasma. Cumple diversas funciones en la célula, entre las cuales podemos mencionar mantener la forma celular, regular la posición de los organitos celulares, dirigir y ejecutar el movimiento celular. El transporte intracelular, la endocitosis y fagocitosis. Y el movimiento intracelular en las bacterias. Sintetizando, podemos decir que los organitos celulares son estructuras que se encuentran situadas en el citoplasma de la célula y que cumplen una función particular y vital para el buen funcionamiento de la misma. Aquí tienen la bibliografía a la que pueden consultar y damos por finalizado la clase de hoy.